Maravilloso, Jesús. Maravilloso. Miren, pueden tomar asiento y den una sonrisa, ¿ven? ¿Dónde está la sonrisa? Maravilloso, ¿verdad? ¿Tienen frío? Ahí están los calentones, acérquese ahí a lo calientito por si tiene frío para que agarre color. Nomás no se acerque mucho, no se va a derretir las pestañas. Maravilloso, Jesús, estos principios que estamos aprendiendo, amén. Les dijimos que íbamos a entrar a la cultura del reino. Yo les dije que íbamos a entrar a la cultura del reino en este año, una vez que ya comprendimos justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos profundizándonos en los principios del reino que son para su iglesia, son para sus hijos, son para los herederos, pero necesitamos comprender cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el diseño de Dios? Nosotros estamos presentando el diseño de Dios para que tú seas una persona caminando bajo estos principios y sin lugar a dudas en el área de la economía vas a vivirlo. Yo por eso les dije la semana pasada, yo te reto a esta obediencia, yo te reto a que esa obediencia de hijo provista por la gracia o dada por la gracia es maravilloso, ¿verdad que sí? Y en el libro de Josué, para comenzar, en el libro de Josué, el pueblo era obediente. En la época de Josué hubo obediencia, pero vamos a leer Jueces. No sé si tenemos PDT, no, ¿verdad? Bueno, Jueces, voy a leerlo en versión PDT, así que saquen sus Biblias y vamos a este Jueces 15, voy a empezar por el versículo 7. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile, los demonios aman el status quo del mundo. Otra vez dile, los demonios aman el status quo del mundo. ¿Sabes qué es el status quo? Es la forma del mundo. La forma del mundo. El status quo es la forma del mundo. Es a la manera del mundo. Es la forma del mundo. Por eso, ¿ya tienen Jueces 15:7? Vamos a leerlo en PDT si tienes tu Biblia digital. Jueces 15:7. Vamos a leerlo. Dice, luego Sansón les dijo, ustedes se han portado mal conmigo. Tendrán que pagar por lo que han hecho. No descansaré hasta vengarme de ustedes. Entonces Sansón atacó a los filisteos y a muchos hombres. Luego se fue a una cueva y allí se quedó. La cueva estaba en un lugar llamado la Roca de Tam. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Tam. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Los hombres de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les has hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Me voy al 12. Ellos dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. Y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Amén. Hasta ahí leemos. Espíritu Santo, háblanos, ministranos, papá. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, por tu mover tan glorioso. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos viendo un tiempo maravilloso, una temporada de revelación en el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, la revelación estimula el pensamiento. La revelación del Evangelio estimula el pensamiento.
Dile, Dios quiere que seamos hijos despiertos. Amén. ¿Cuántos quieren ser hijos despiertos? ¿Qué es una persona despierta? Una persona que está entendiendo lo que Dios está hablando. Una persona que entiende el mover del Espíritu y está atento a oír la voz del Espíritu, y no solamente atento, sino a hacer lo que el Espíritu le está diciendo con un corazón abierto. Estamos leyendo la historia. Sansón era un hombre fuerte. Sansón era un hombre fuerte, una fuerza sobrenatural. Y Sansón fue puesto para liberar un pueblo, al pueblo de Judá. Ese era el propósito de la fuerza que Dios le dio a Sansón, para que liberara al pueblo de Judá. Siempre todo tiene un propósito. Por eso no crean que Sansón nada más tenía la fuerza porque sí, no. Sansón, Dios le dio una fuerza para liberar a un pueblo. Entonces, eso era, destruir a los filisteos, o más bien liberar al pueblo de Judá de los filisteos. Los filisteos es una nación, era una nación que su Dios no era Jehová de los ejércitos. Y Dios siempre tratando de liberar y mandando y dando estrategias para salir. Y aquí cuando leemos en PDT, lo que leímos ahorita, lo leímos de una manera rápida, pero vamos a entrar en detalles de una manera muy práctica. Dice que los hombres de Judá en el 15:10, en versión NBI, es que leí en PDT y en NBI, pero en versión NBI en 15:10 dice, los hombres de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón. ¿Saben? Dice, respondieron, para hacer lo mismo que él nos hizo a nosotros. ¿Qué puedes esperar de tus enemigos? Esta es una pregunta, ¿qué puedes esperar de tus enemigos? ¿Qué puedes esperar? ¿Lo peor? Definitivamente sí, ¿verdad? Pero, ¿por qué les comenté yo que a los demonios les encanta vivir? Los demonios están preparados y listos para hacerte ver y hacerte vivir al estándar del mundo de una forma tan natural y tan normal, que cuando un cristiano llega a vivir de una forma como vive el mundo, entonces los demonios están felices, porque estás viviendo al estándar de lo normal, de lo normal. Pero en el 15:11 en NBI dice que estos 3,000 hombres de Judá, fíjense, los 3,000 hombres de Judá descendieron. Judá era una nación que su Dios era Jehová. Pero vamos a ver qué pasó. Dice que descendieron a la cueva de Peña de Tam y dijeron a Sansón. Sansón era el líder. Sansón venía a rescatarlos de los filisteos al pueblo de Judá. Mas sin embargo el pueblo de Judá se le volteó a su propio líder. Dice, y el pueblo de Judá le dice a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? A ver, esta pregunta, en este acontecimiento que estoy leyendo, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, se acostumbraron a que los gobernaran. El pueblo de Judá estaba gobernado por el enemigo, por los filisteos. Qué tremendo es esto. El pueblo de Dios estaba gobernado por el enemigo. Y le dice, ¿no te das cuenta, Sansón? ¿Por qué vienes a mover las aguas si a nosotros los filisteos nos gobiernan? Di conmigo, el miedo es contagioso y es infeccioso. ¿Saben, iglesia? El pueblo de Judá estaba gobernado por los filisteos. Ellos estaban gobernados en todos los sentidos. En la economía, en el miedo, en la esclavitud. Y qué tremendo es esto, ¿verdad? Por eso, el miedo tolerado en nuestras vidas es una fe contaminada. No toleres el miedo. Di conmigo, no voy a tolerar el miedo, porque la incredulidad es infecciosa.
El que tenga oídos para oír, oiga. El pueblo de Judá se sintió ofendido porque Sansón vino a liberarlos y a mover las aguas, pero Sansón los iba a liberar. Pero el pueblo de Judá se sintió ofendido. Y cuando hay ofensa en nuestras vidas, una persona ofendida es una persona con el espíritu quebrado y con el corazón roto. Pero cuando una persona está ofendida, ¿qué creen? Busca ofender. En el inconsciente busca ofender. El pueblo de Judá estaba ofendido con Sansón. ¿Qué estás haciendo, Sansón? ¿Qué estás haciendo? Y entonces el pueblo de Judá se sentía ofendido que, ¿qué creen? Va ahora a lastimar a Sansón, a su líder. No se habían dado cuenta que su líder era un hombre fuerte que podía rescatarlos y salvarlos. Cuando una persona está ofendida, busca lastimar a alguien más. ¿Por qué? Porque es una persona desmoralizada, desvalorizada. Qué triste, ¿no? Pero seguimos leyendo. En 15:12, en versión NBI, ellos dijeron, hemos venido a atarte. Fíjense a lo que venía el pueblo de Judá. Cuando una persona está atada, busca atar a alguien más. Ese es un principio. Cuando una persona está atada por algo, quiere atar a otra persona. Estaban gobernados el pueblo de Judá por los filisteos. Gobernados. A veces tú te acostumbras a sobrevivir, pero no a vivir, porque piensas y caes en el status quo del mundo y crees que la escasez es parte de. Crees que lo que te están haciendo a ti, pues es parte de, porque te estás acostumbrando a sobrevivir. ¿Por qué estás gobernado? Y tú no estás gobernando, te están gobernando. Y cuando te gobiernan, estás atado. Y cuando alguien está atado, busca atar. Qué tremendo, ¿no? Dice en Jueces 15:12, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. El mismo pueblo estaba atando a su líder. El mismo pueblo estaba atando al hombre fuerte que venía a liberarlos. ¿Saben qué es eso cuando atamos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué atamos? Porque estamos acostumbrados y estamos creyendo y no nos hemos dado cuenta. Por eso yo les dije que la revelación estimula tus pensamientos, la revelación del Evangelio, cuando eres un hijo despierto, cuando eres un hijo que está entendiendo lo que Dios está hablando, cuando estás entendiendo la cronología de cómo Dios nos está hablando y cuando estás caminando en una madurez, de un crecimiento y estás comprendiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida personal, como en tu vida familiar, matrimonial si eres casado, si eres adolescente, si eres joven, para que puedas avanzar y puedas experimentar lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, le dice, seguimos leyendo y dice, bueno, ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron venir a la peña. ¿Quién ató a su propio líder? El mismo pueblo, al que iba a liberar. ¿Cuántas iglesias atan al pastor? Eso no pasa aquí. Eso la verdad no es aquí, no es el caso. Pero qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Quiero que sepas algo. El diablo, sabemos nosotros que es un ser que no juega y que el diablo es tu peor enemigo. El diablo es el que te quiere ver destruido. El diablo no te va a atar solamente. El diablo es un asesino en serie. Él vino para robar, matar y destruir. Satanás es tu archienemigo.
y te odia con todas sus fuerzas. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso, cuando tu sistema de creencia es correcto, porque la creencia domina tu conducta. Según tu creencia es tu conducta. Si tu sistema de creencia es correcto, entonces tu creencia va a transformar tu conducta. Como tú crees, así actúas. Como tú crees, así actúas. ¿Sí sabías tú que la fe es creativa? La fe es creativa. La fe es creativa. ¿La fe qué es? Entonces, el pueblo de Judá estaba vendiendo su libertad por una falsa paz, por una falsa esperanza. Así que nunca vendas tu libertad por una puerta falsa. Nunca vendas tu libertad. El pueblo de Judá estaba vendiendo su libertad al atar a Sansón, al hombre fuerte que Dios había puesto para liberarlos. Lo estaban ahora atando y lo estaban entregando al enemigo, a quien los gobernaba. Mi pregunta es, ¿quién te gobierna? ¿O qué te gobierna en tu vida? Ellos ataron a Sansón y vendieron su libertad por una falsa sensación de libertad. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Judá no esperaban nada de Dios en esta temporada. No esperaban nada de Dios. Y cuando tú no esperas nada de Dios, no esperes recibir nada de Dios. ¿Cuántos esperan algo de Dios? Si esperas algo de Dios, entonces vas a recibir de parte de Dios. Pero si no esperas nada de Dios, no te mortifiques cuando el que sí espera, sí recibe. Y tú no recibas nada. No te sorprendas si no esperas nada de Dios. Tenemos un papá bueno que nos está enseñando esta cultura de reino para no ser gobernados por el status quo del mundo o por la forma del mundo. No estás diseñado para sobrevivir. Nosotros somos la iglesia. A nosotros se nos entregó el poder, las llaves, la autoridad. Pero nos acostumbramos a vivir ofendidos. Nos acostumbramos a vivir en escasez. Nos acostumbramos a vivir en necesidad. Nos acostumbramos a vivir o a sobrevivir de esta manera. Y creemos que Dios está limitado, que Dios así me tiene. La persona que sigue creyendo que Dios le mandó una enfermedad para que aprenda algo de parte de Dios, déjame decirte, le estás diciendo a Jesús, Jesús, tu sacrificio no fue suficiente en la cruz del Calvario, tu flagelación, tu sufrimiento cuando ibas cargando la cruz no fue suficiente. Porque en ese proceso Jesús estaba llevando tus enfermedades y tus dolencias en la cruz del Calvario. Él estaba haciendo justicia. Él es un Padre bueno. Él no te quiere tener enfermo. Él no te quiere ver mortificado, estresado. Él no quiere que el estrés te mate. Lo que te puede matar y enfermar es el estrés. No es Dios. Porque se pagó un precio muy alto para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Por eso es importante venir a la iglesia, porque la iglesia es la escuela donde tú aprendes y tú creces. Aleluya. Aleluya. Y entonces, me voy rápidamente. Me brinqué Jueces, porque aquí el 11, el 15-11, entonces dice, entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva, a la peña en Etam, y dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? Esta palabra,
cuando ellos se acostumbraron a ser gobernados, a mí me impactó mucho cuando ellos se acostumbraron a ser gobernados por el enemigo. Es tremendo porque caemos cuando estamos gobernados, no solo estamos atados, estamos dominados por el enemigo. Y el enemigo lo único que va a querer hacerte es matarte, matarte y matarte y hacerte creer que es Dios el que te tiene así. Estás pasando por el proceso porque Dios te quiere enseñar algo. A mí me enseñaron un evangelio así, un evangelio condenatorio, un evangelio donde a Dios así se tiene y son los procesos de Dios. Espérame, Dios nos enseña, pero desde el principio del amor y la misericordia, no desde la condenación y la culpa. Porque se pagó un precio muy alto. Cuando entiendes este principio del consumado todo se expande, tu conocimiento y la revelación estimula tus pensamientos y sabes y empiezas a conocer lo maravilloso y empiezas a comprender el diseño de Dios. Todo el año pasado aprendimos y hablamos acerca de justicia y yo el viernes en la oración les di un sello final para comprender el diseño de Dios en nuestras vidas. Es importante porque yo les comentaba, yo te puedo estar dando y regalando un ejemplo a un mecánico, a ti te doy una llave, unas pinzas perras, un juego de dados, te estoy regalando cada semana y como tú no eres mecánico, se te hace muy bonito y lo guardas en tu cajón, te doy otra herramienta, se te hace muy bonito y lo guardas en el cajón, pero si yo le doy este regalo a un mecánico, a un técnico, luego se le va a abrir el pensamiento, va a decir, wow, con esto puedo arreglar esto, con este juego de dados puedo desarmar más rápido el motor, con esto. Y así está, y el mecánico lo comprende de una manera diferente. La herramienta, ¿verdad que sí? Es diferente y la guarda, pero sabe, wow, esto lo voy a usar así. Pero entonces, sigo leyendo, por eso dice, estaba meditando en esto y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús predicaba esto en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu con E mayúscula, cuando venga el Espíritu Santo, ¿el Espíritu de qué? El Espíritu Santo es Espíritu de qué? De verdad, dice, Él los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Iglesia, es importante, Él nos guía a toda verdad. Hay familias disfuncionales, ¿verdad que sí? Cuando hay matrimonios disfuncionales, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hijos disfuncionales. También existen iglesias disfuncionales. Y si hay iglesias disfuncionales, entonces toda la congregación va a caminar como son los mismos principios. Pero si cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién tiene el Espíritu de verdad? Entonces el Espíritu de verdad te va a guiar y te da discernimiento para saber, aquí yo estoy plantado en este lugar, aquí es donde voy a cumplir y voy a comprender el propósito de Dios a mi vida, de aquí es donde Dios me está hablando, porque tienes el Espíritu de verdad que discierne, que entiende a Dios, que sabe lo que Dios está hablando, que sabe lo que Dios está haciendo. No solamente te vuelves un espectador de la palabra cada domingo, sino eres tú sembrado, entiendes que fuiste sembrado en este lugar, entiendes que Dios te está hablando porque estás entendiendo el diseño de Dios, porque tienes al Espíritu de verdad que te guía a toda mentira. No, te guía ¿a dónde? A toda verdad. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 6:1, la semana pasada les explicaba y decía, cuando Pablo les decía, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, no a los rendimientos. Ya vamos a avanzar y maduremos en esta situación, maduremos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo que Dios está haciendo a mi vida, porque yo soy de bendición, o soy bendecido para ser de bendición. Pero vamos a entender rápidamente vamos a entender el diseño de Dios. Maravilloso el diseño de Dios. Cuando tú entiendes tu posición y tu herencia ante Dios por medio de Cristo.
Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Maravilloso. El Espíritu Santo no quiere que nos acostumbremos al status quo del mundo. La palabra de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Señor, quizá hay ataduras y estamos gobernados en ciertas áreas de nuestra vida por el enemigo sin darnos cuenta, y quizá estamos atados y no nos hemos dado cuenta porque no hemos discernido lo que Dios está hablando, no hemos discernido en qué posición está y lo vemos normal que sucesos de desgracia sucedan. No es normal que sucesos de desgracia sucedan en nuestras vidas, no es normal. Pero los demonios quieren que tú veas que es normal que sucesos de desgracia suceden. En mis hijos, con mis hijos, en mi matrimonio, en mi economía. No es normal. Quizá no nos hemos dado cuenta que estamos gobernados. Saben, finalmente dice cuando estamos leyendo en Jueces, que ataron a Sansón. Lo ataron. Y ya conocemos la historia, que Sansón le sacaron ¿qué? Los ojos. Y Sansón estaba amarrado, lo ataron. Finalmente, dice en Jueces, en el 14 dice que los filisteos salieron gritando a su encuentro. Los filisteos gritaron a su encuentro cuando ya vieron amarrado a Sansón. Pero dice, el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre él. Estoy leyendo 15:14 de Jueces, Reina Valera. A Dios le encanta el ruido. A Dios le encanta el ruido, ruidos de guerra. Dice, así que Jehová vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. ¡Eh! Pero el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, como nada. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Finalmente, si me preguntas si Sansón se fue al cielo, yo creo que sí. Sansón se fue al cielo. Su propósito se cumplió finalmente. Sansón no terminó como debió haber terminado. Finalmente le sacaron los ojos a Sansón y quedó ciego. A veces estamos atados, y cuando estamos atados, Dios nos quita las ataduras. Dice que cuando vino el Espíritu de Jehová y quitó las ataduras en Sansón. Y se cumple el propósito, pero aquí hay algo que me llama la atención, porque Sansón no volvió a ver. Las ataduras se pueden romper, pero puede ser que aunque se hayan roto, tú sigas estando ciego y no te des cuenta. A veces aquí se han roto ataduras, pero continúa la ceguera y no nos damos cuenta de las ataduras que se nos cayeron, o no vemos lo que Dios está haciendo en mi vida o lo que Dios quiere hacer, y sigo enganchándome en cosas que no debí de haberme enganchado, y sigo caminando en cosas en las cuales las ataduras ya se habían caído. Ya el Espíritu de Dios había roto esas ataduras porque yo había sido guiado por el Espíritu de verdad. Pero Sansón no volvió a ver. Es tan importante que entendamos esto, iglesia, de ver. Una vez que las ataduras, ¿a cuántos Dios los liberó aquí? Pero no se han dado cuenta que deben seguir pegados a la vid con todas sus fuerzas, con toda su alma, con dinero y sin dinero. Pegados a la vid, porque no me he dado cuenta, no he visto. Y otra vez he caído. Por eso yo le decía la semana pasada, no te acostumbres a estar donde comenzaste. No te acostumbres a quedarte donde comenzaste,
porque el Señor nos está hablando de un avance, pero de un avance. El avance viene con la madurez. Cuando tú comienzas a concluir correctamente en una obediencia de hijo y no de siervo. Tengo que obedecer. No. Espero, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, papá. Estoy dispuesto a obedecerte porque te amo. Aquí está mi corazón. Tú te das cuenta, Señor. Quiero demostrarte que no hay nada más importante que tu persona en mi vida. Hemos llegado a ese nivel. Es más importante, Señor, quedarme calientito en mi cama. No es más importante, Señor, porque está bien fría la iglesia. No es más importante eso. Sansón se quedó ciego, fue liberado, pero se quedó ciego. Y una persona que no ve no puede caminar, no puede avanzar. Puede ser, se rompieron las ataduras, sí, pero permaneció ciego Sansón. Y finalmente se cumplió el propósito, pero no a la manera en como Dios tenía planeado para Sansón. Tremendo es esto. Poderoso es esto. Aleluya. No te acostumbres a sobrevivir. Tú eres puesto por cabeza y no por cola. Tú eres puesto por cabeza y no por cola. No te acostumbres a vivir enfermo, depresivo, en picos así. Porque ya es pico, a veces estoy bien, a veces estoy acá, a veces estoy bien, a veces estoy acá. No. Nosotros los cristianos no deberíamos de tener tiempo de estar enfermos. Nosotros los cristianos no deberíamos de tener tiempo de estar deprimidos. Nosotros los cristianos no deberíamos de tener ese tiempo porque los demonios aman que te acostumbres a ese estándar de vida. Pero nosotros no, iglesia. Señor, cumpliendo tu propósito, el tiempo en la tierra es corto como para estar perdiendo el tiempo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque si tú no eres, es por medio de otra persona. La bendición que se iba a perder. La bendición es para el que quiere, para el que lo cree, para el que lo toma, para el que lo busca, para el que lo desea. Si no, no esperes nada de Dios. Este pueblo de Judá no esperaba la libertad, no la esperaba. Aleluya. Es un año de avance. Es un año de avance, pero no es para todos. Es para el que quiere. Es bien sencillo. El Espíritu de Jehová vino hacia Sansón. Ahora el Espíritu de Jehová está dentro de nosotros. Está dentro ese poder, está dentro esa vida, está dentro. ¿Sabes? Cuando vino Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo se perdió en el Edén. Algo se perdió. No solamente yo posteé en la página de Facebook. El Señor no solamente quiere que escapes del infierno e intentes llegar al cielo. Déjame decirte que si tú has creído en Jesucristo, me sorprendía ayer viendo una iglesia local, y no es con el afán de criticar, pero por eso yo les dije, si la iglesia es disfuncional, el pueblo va a ser disfuncional. Un pastor diciendo, yo estoy luchando por mi salvación, cada quien lucha por la suya. Iglesia, cuando tú crees en Jesús, tú ya has sido salvo. Cuando tú le has entregado a Cristo, tú ya eres salvo. Descansa en lo que ya tienes. Descansa y disfruta lo que ya tienes. No se trata de pelear e intentar ganarte el cielo, porque cuando ya tienes a Cristo y lo has confesado, ya lo tienes. Qué descanso, ¿no? Si no estás seguro que lo tienes, qué mortificación, ¿no? Qué desgaste, ¿verdad? Porque nunca vamos a llegar al estándar, pero tenemos su justicia. Por eso es importante conocer estos conceptos y fundamentos. Su justicia me califica, su justicia me tiene los cielos abiertos, es su justicia.
No es la justicia de Pablo, es la justicia de Cristo. Ahora, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se perdieron muchas cosas en el Edén, pero vamos a entender el diseño de Dios. El diseño de Dios en Génesis 1:27, en Reina Valera. Dice su palabra así: y creó Dios al hombre a su imagen. A ver, y creó Dios al hombre a su imagen. Ve al que está a un lado suyo, se va a asustar. ¿A poco es la imagen de Dios? No, es la imagen de Dios. Usted es la imagen de Dios. Vean, véanse. No se decepcione, es el que está a un lado suyo. Pero es a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Dice, a imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Vean, Dios haciendo el diseño, el primer diseño al hombre, lo hizo. Ahí está, luego sopló. Entró el espíritu por el aliento de Yahweh. Despertó a Adán. Wow. Adán no tenía suegra. Maravilloso. Ese era el plan de Dios. Vean, wow, se veía Adán. Maravilloso Adán. Pero cuando apareció Adán, ya estaba el Edén. Ya estaban los animales. Ya estaba el huerto. Ya estaba todo. Era para que él. Vamos a ver qué sigue. Y Dios los bendijo con estas palabras, en el 28. Dios los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos. Es que lo estoy leyendo en NBI, perdón. ¿No te hacen en NBI? 1:28. Y Dios los bendijo con estas palabras. Sean ¿cómo Dios quiere que sean? Acuérdate, Jesucristo vino a restaurar, a calificarnos con su justicia a lo que se perdió en el Edén. Que Dios nos dice, estamos recuperando esta bendición nosotros por medio de la justicia. Estamos recuperando esta bendición. Dios nos ha bendecido, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son bendecidos? ¡Aleluya! ¡Amén! Son personas bendecidas. Bendecidas. Y ya una vez que tú eres bendecido, ¿qué dice el Señor que hagas? Fructifícate, porque eres bendecido. Fructifícate. ¿Y luego qué más sigue? ¿Qué dice? Multiplícate y multiplíquense, fructíferos y multiplíquense. Todo lo de Dios es suma. No, lo de Dios es multiplicación. El reino de Dios es otro rollo, iglesia. No tiene nada que ver al gobierno de México, al gobierno de Estados Unidos, a la globalización. Nuestro gobierno, por eso yo te preguntaba, ¿quién te gobierna? ¿El gobierno o el sistema de aquí? ¿O el sistema del reino? Y luego dice, ya una vez que son fructíferos y multiplicados, ¿qué dice? ¿Llenen qué? ¿Qué dice? ¿Llenen qué? Y sométanla. La palabra someter es gobernar. A ver, yo no puedo gobernar si estoy siendo gobernado y si estoy atado. Yo no puedo, si yo estoy atrapado como Sansón, yo no puedo gobernar. Pero el Señor está diciendo, ok, yo ya te bendije. Yo ya te hice, ahora tú con esa bendición que ya tienes, tú fructifícate y multiplícate y gobierna. No puedes gobernar la situación económica porque no estamos entendiendo el diseño de Dios. ¿Saben cómo termina la historia de lo que estamos viendo ahorita? ¿Quieren saber cómo? En Apocalipsis 1:5, en versión NBI. No, en el 1:6, en Reina Valera. El 1:6 esa. Ahí van a ver. ¿Quieren ver cómo termina todo esto? Ahí dice. ¿Ya está en la pantalla?
Apocalipsis 1:6, en versión Reina Valera. Dice que Él nos hizo. A ver, ¿qué nos hizo Dios? ¿Qué somos nosotros? Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos reyes y qué? A ver, iglesia, lo que Cristo hizo y nos ha entregado a partir de la obra terminada, nos calificó delante del Padre y nos dio una vestidura regia, una vestidura divina, una vestidura de rey y una corona. Todos ustedes tienen coronas que no pueden ver y tienen una vestidura que no pueden ver, pero que ante el mundo legal, ante el mundo espiritual, con la justicia que nos entregó Cristo, tú ante el gobierno espiritual y este gobierno y este mundo físico, tú eres un rey y eres un sacerdote para Dios. Eres un rey y eres un sacerdote para Dios. Un rey, cuando tú eres rey, el rey gobierna, no lo gobiernan. Cuando uno está en una posición de rey, yo gobierno al enemigo, yo tengo al enemigo debajo de mis pies, yo tengo a la enfermedad debajo de mis pies, yo tengo a la depresión debajo de mis pies, yo tengo a la angustia debajo de mis pies, yo tengo la inseguridad debajo de mis pies, yo tengo todo debajo de mis pies, porque yo tengo dominio. Porque soy rey y soy sacerdote, tengo autoridad, soy sacerdote porque soy un adorador, soy un rey porque tengo gobierno sobre las cosas, sobre las circunstancias, porque yo gobierno. ¿Por qué gobierno? Porque soy un rey y soy un sacerdote delante del Dios Altísimo. No soy un hombre derrotado, no soy un hombre deprimido, no soy un hombre derrota tras derrota, angustia tan angustia, deprimido. Es que estoy deprimido, es que estoy deprimido. ¿Sabes por qué estás deprimido? Porque no has entendido el diseño de Dios, no se te ha revelado. Por eso tus pensamientos no están estimulados, porque no se te ha revelado que tú eres rey, que tú eres sacerdote. Porque el diseño de Dios, cuando tú comprendes que el diseño de Dios era esto, el Señor vino a recuperar lo que se había perdido, que se perdió en muchas cosas. Primeramente la imagen de Dios, tu identidad, esta es tu identidad, tú estás a la imagen de Dios. El Señor te ha bendecido para que tú seas multiplicado, fructífero y tú gobiernes, tú sometas como rey y sacerdote con autoridad legal por medio del poder del Espíritu, el sello del Espíritu, las vestiduras correctas, tu corona de rey y sacerdote. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este lugar nosotros, por eso nos quitamos nuestras coronas, porque en este lugar como sacerdote, el único sumo sacerdote se llama Jesucristo. Por eso hoy nosotros nos quitamos nuestras coronas, porque aquí solamente está un rey al que honramos. Por eso los cielos se abren, por eso los ángeles están aquí con ustedes sentados escuchando esta predicación. Si supiéramos eso, si tus ojos se abrieran y pudieras ver los ángeles y las multitudes de la conexión con el cielo en la tierra, correrías aquí. Porque soy rey sacerdote. Ese es el diseño de Dios, es la imagen de Dios. Tú eres a la imagen de Dios. Tú eres a una imagen correcta. Aleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Pero ¿saben qué vio Salomón? En Eclesiastés, y con esto termino. Pueden pasar músicos, levitas. Vean que alguien vio que algo no estaba cuadrando. En Eclesiastés 10, César, vamos a ver 5, 6 y 7 en Reina Valera. ¿Cómo andamos, iglesia? ¿Cómo andamos? Vamos a leer. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error, emanado del príncipe. Seguimos leyendo. La necedad está colocada en grandes alturas. ¿Qué está colocada en grandes alturas? Y los ricos están sentados en lugar bajo. Y seguimos leyendo. Vi siervos a caballo. Iglesia, ¿quién es rey y quién es sacerdote? Un siervo es un esclavo. Pero algo está mal aquí, está al revés. Está viendo que los esclavos
están con caballos. Un caballo es una autoridad y una fuerza y es riqueza. Y príncipes que andaban ¿cómo? O sea, todo al revés. El príncipe a pie, el príncipe batallando, el príncipe acostumbrado a vivir al status quo del mundo. Y los siervos, los que no tienen a Cristo, los que no conocen estas verdades, a caballo, disfrutando, con fuerza. Aquí dice, como que algo está mal, ¿verdad que sí? ¿Saben por qué? Porque la iglesia no ha entendido cuál es el diseño de Dios en sus propias vidas. Y la iglesia no ha entendido la identidad de que tú fuiste diseñado y tú ya eres rey y sacerdote. Cuando entendemos el diseño de Dios en nuestras vidas y que no nos gobierna, ya no te puede gobernar el filisteo, no te puede gobernar el enemigo, no te puede atar, porque eres un hijo despierto a esta verdad. Iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga. Esto es Veraca, tierra de bendición. Dios te bendiga. Yo te invito a adorarle.